Vamos a estudiar la lección número 2 del folleto de Escuela Sabática, titulada Razones para agradecer y orar. Esta lección se estudiará el sábado 10 de enero del año 2026. Y esta lección que estudiamos, Razones para agradecer y orar, está en conexión con nuestro folleto eh, de escuela sabática, donde estudiamos cómo unir el cielo y la tierra. En este aspecto, cómo Dios nos da la tarea de unir el cielo y la tierra, lo que el mismo Dios hace para unir el cielo en la tierra fue dar el plan de la redención, el Hijo de Dios que viene para rescatar al hombre, y también nos da la tarea a nosotros de predicar el Evangelio para que las personas puedan elegir y elegir amar a Dios y seguirle, y de esa manera se une el cielo con la tierra. El apóstol Pablo, cuando comenzaba sus cartas, la comenzaba con estas palabras que están escritas en Colosenses 1, 2 y 3. Me refiero a las cartas de Filipenses, de Colosenses y también otras cartas que escribió el apóstol Pablo. Dice el texto: gracia y paz a ustedes de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Siempre damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando oramos por ustedes. Es el agradecimiento de Pablo cuando él oraba por los miembros de la iglesia. En esta semana vamos a estudiar estas palabras iniciales de Pablo al dirigirse a Filipenses y también a Colosenses, y lo que esto significa. Eh, Pablo, cuando escribió estas palabras, estaba en una situación difícil. Él estaba separado físicamente de la iglesia, por eso les escribía, pero él estaba preso en Roma. Y desde la cárcel él escribía. Y lo importante en este aspecto es cómo Pablo, preso, sufriendo y sufriendo injustamente, porque todo era porque él amaba a Dios y predicaba la palabra de Dios. En sus sufrimientos, él no miraba tanto lo que estaba sufriendo, sino miraba lo que estaba sucediendo con la iglesia, con la relación que él tenía con la iglesia con él, y también la relación que él tenía para con Dios. En las primeras palabras de Filipenses capítulo 1 y versículo 3 al 8, donde se recalca la comunión que hay en el Evangelio, como las personas que seguimos a Dios, que seguimos el Evangelio, podemos tener comunicación. En esta parte del estudio que corresponde al domingo, hablando de estos textos del 3 de Filipenses 1, 3 al 5, se hacen dos preguntas. Esas dos preguntas voy a tratar de responder las razones eh, por las cuales se están haciendo. La primera es: ¿por qué estaba agradecido Pablo? Pablo estaba agradecido
porque siempre acordaba, recordaba a los hermanos de Filipo y también los hermanos de Filipo recordaban siempre a Pablo, oraban por él, lo amaban, lo tenían en su mente. También Pablo. Por eso él estaba agradecido a Dios. También estaba agradecido porque en el Evangelio, siguiendo las enseñanzas del Evangelio, hay comunión. Aunque no haya comunión o comunicación física, sí hay comunión porque el mismo principio, las mismas creencias, la misma vida que se consagraba a Dios estaban en armonía. Y también era importante, por lo que Pablo estaba agradecido, porque él sabía que la obra que Dios había comenzado en él y que la obra que Dios había comenzado en los miembros de la iglesia de Filipo, así como los miembros de la iglesia de Dios, el que había comenzado su obra con el poder, él la iba a cumplir. En Roma, Pablo preso tenía sobre su corazón, tenía en su pensamiento, en su amor, el recuerdo, la seguridad del cuidado y la protección de Dios, y también él encomendaba a los miembros de Filipo al cuidado y la protección de Dios. Él confiaba que estaría en comunión con los hijos de Dios porque estaba en comunión con Dios y la iglesia también estaba en comunión con Dios. De esta manera, como los dos, Pablo y la iglesia, estaban en comunión con Dios, también estaban en comunión el uno con el otro, o sea, Pablo y la iglesia de Filipo. Eh, en esa En esa comunión tenía presente Pablo que él estaba sufriendo por Cristo, porque estaba en la cárcel, encadenado, sufriendo por Cristo. La iglesia de Filipo también tenía en su corazón la comunión con Dios y ellos agradecían a Dios porque Pablo y ellos, los dos hijos de Dios, estaban en comunión con Dios y también en comunión el uno con el otro porque participaban de la creencia del Evangelio, participaban de la predicación del Evangelio y participaba del gozo que Dios da a sus hijos porque cuando Dios está en el corazón, produce comunión, produce armonía y también produce agradecimiento. El apóstol Pablo, aunque él estaba preso, no estaba eh, poniendo su atención a los sufrimientos que él estaba teniendo. Más bien, tenía preocupación porque los soldados que lo atendían, los que lo cuidaban, esos soldados también son personas, son hijos de Dios y también ellos son personas que Dios ama y que trata de alcanzar. En la vida de Pablo, aunque injustamente estaba preso, él veía en sus carceleros personas no que lo hacían sufrir, sino personas que necesitaban escuchar el Evangelio, que necesitaban conocer de Dios. Y Pablo tenía como objeto hacer que el Evangelio pueda ser escuchada por esas personas para que también ellos pudieran salvarse. Eh, también
está la otra pregunta que dice, ¿qué seguridad dio a los filipenses y por qué eso es importante? Le dio la seguridad y es importante porque siempre se estaban recordando. La iglesia de Filipo recordaba a Pablo, lo amaba y oraba a Dios por él. Él hacía lo mismo con la iglesia de Filipo, los recordaba, los tenía en su corazón y siempre oraba por ellos. Y eso era muy importante. También, ¿qué seguridad dio Pablo a los filipenses? ¿Y por qué eso es importante? Les dio la seguridad que los que están en comunión con Dios, los que están en comunión con el Evangelio, también están en comunión unos con el otro. Y también es importante porque el que comenzó la obra en Pablo, el que comenzó la obra en los filipenses, terminaría la obra. Ese comenzó significa que todo el que se inicia en el Evangelio, ama a Dios, escucha el Evangelio, lo acepta y honra a Dios, esa persona fue Dios quien lo comenzó en su preparación para testificar por Dios y para su salvación. Esa capacitación no es el ser humano quien la termina, sino que es Dios el que nos da su espíritu para conocerle y también el que nos da su espíritu no solamente para la perfección del inicio, sino para la perfección hasta la finalidad, o sea, hasta que podamos estar con Dios en su reino. Pablo también eh, tenía sus pedidos que hacer a Dios. Desde la prisión, Pablo también oraba a Dios, hacía pedidos a Dios y cuando Pablo hacía esos pedidos, esas oraciones que están registradas en Filipenses capítulo 1 al versículo 12, ¿en qué se centraban esas peticiones que Pablo hacía? ¿Y qué te dice a ti acerca de la oración? Vamos a analizar aquí algunos aspectos que en esta lección se nos enseña y que Pablo trataba que sus seguidores, la iglesia que había formado, la pudieran tener presente. Primero, ¿en qué se centraba esa comunión? Que el amor de Dios abunda más en el conocimiento. Mientras más tenemos conocimiento de Dios, mientras más amamos a Dios, más abunda el conocimiento y el conocimiento a su vez hace que amemos más a Dios. También porque de esa manera estamos preparados para el día de Cristo. La iglesia de Filipenses, el mismo apóstol Pablo, ellos se preparaban para el día de Cristo. Preparados para el día de Cristo, podemos entender o señalamos dos aspectos aquí. Finalmente, el día de Cristo es cuando Cristo venga. Dios nos preparará para el día de la venida de Cristo, o sea, para alcanzar la salvación. Pero hay otra ocasión anterior a la venida de Jesús que también es importante, porque señala el momento en que nosotros quedamos sellados para la vida o para la muerte. Es cuando uno muere. Cuando uno muere o pierde la razón, ya queda preparado para la vida
si fue fiel a Dios, si tuvo comunión con Dios, o para la muerte si no tuvo comunión con Dios. También es importante porque los frutos de la justicia para la honra y la gloria y la alabanza de Dios, esos frutos de justicia para la honra y la alabanza a Dios van en progreso del Evangelio. Nosotros ayudamos con nuestra vida, con nuestra obra, y señalamos la justicia, la gloria y la alabanza a Dios, la señalamos en el progreso del Evangelio. Al progresar en el Evangelio, estamos dando los frutos, y también el mismo progreso del Evangelio hace que nosotros tengamos fruto de justicia y alabanza a Dios. Los hijos de Dios, por medio de Jesucristo, somos capacitados para seguir a Dios. Somos capacitados para seguir a Dios en el amor. El amor nos une con Dios. Dios nos ama, nos llama, y el amor de Dios a nosotros nos une a Dios. Pero también el amor a Dios, el conocimiento verdadero de Dios, nos ayuda a estar unidos con Cristo. En el amor, nosotros participamos de la comprensión espiritual, y también participamos en nuestra vida que podamos tener los frutos del Espíritu. También en el amor, además del amor, participamos en el discernimiento. O sea, el discernimiento o la comprensión nos ayuda para que nosotros podamos aprobar lo que es mejor y lo que es más excelente, porque Dios hace que nosotros tengamos discernimiento, y su Santo Espíritu nos ayuda para discernir, para conocer, para progresar en el conocimiento de Dios. También la sinceridad. La sinceridad del cristiano debe ser algo transparente, algo brillante como el sol que brilla en el mediodía, porque la sinceridad es lo que nos une para que nosotros tengamos discernimiento, para que tengamos a Dios. Debemos hacerle con corazón sincero, con corazón verdadero. La justicia de Dios así brilla en nosotros. También la sinceridad es lo que Dios, por lo que Dios nos llama con amor. Él nos dice: con amor eterno te he amado. Dios desea nuestra vida, desea nuestra redención. Es sincero, es verdadero en esto, y cuando nosotros lo recibimos por el Espíritu Santo, también la sinceridad nos ayuda para estar en armonía con Dios. También el estar sin culpa. El estar sin culpa significa que los que aceptamos a Cristo tratamos por todos los medios de no ser culpable de traer mal a otra persona. No somos culpables de poner piedra de tropiezo a otra persona. No somos culpables porque vivimos la vida amando a Dios, conociendo a Dios, sinceramente siguiendo a Dios y ayudando a nuestros semejantes para que también puedan seguir a Dios orando unos por otros.
ayudándonos unos a otros. Así no ponemos piedra de tropiezo y sin culpa nos ayudamos unos a otros. Los que seguimos el Evangelio, los que seguimos a Dios, nos ayudamos unos a otros en nuestras luchas para vencer al pecado y para estar con Dios para siempre. También los que seguimos a Dios vamos a tener nuestra justicia, pero nuestra justicia no es la justicia propia con la cual, con nuestra propia capacidad, nosotros podamos hacer cualquier cosa, sino la justicia de Cristo que obra en nosotros. La justicia de Cristo obrando en nosotros es la justicia de Dios que se nos da a nosotros que la necesitamos. Así tenemos la justicia de Cristo porque Dios nos imparte su justicia y así nos ayudamos los unos a los otros. También el discernimiento espiritual que Dios nos da. El apóstol Pablo afirmó y aseguró que sus necesidades físicas estarían atendidas. El discernimiento espiritual aplicado nos enseña que Dios tiene cuidado de nosotros y va a cuidar de nosotros siempre. Dios nos fortalece y nos cuida y nos hace victoriosos. Así, también a los filipenses Dios los ayudaba y ellos eran fortalecidos por Dios. De tal manera también los filipenses ayudaban a Pablo y Pablo ayudaba a los filipenses. Los filipenses ayudaban a Pablo en sus oraciones, en su recuerdo, en su amor y también en los bienes materiales que Pablo necesitaba. El apóstol Pablo también amaba y ayudaba a los filipenses, dirigiéndolos, llevándolos a Cristo y dándoles el ejemplo y haciendo la obra en favor de ellos para que pudieran estar victoriosos en Cristo. Pablo estaba preso. ¿Cómo Pablo veía su encarcelamiento? Y nosotros, hoy en día, si tenemos que sufrir por Cristo o la iglesia en los tiempos de Pablo, si tenían que sufrir con Cristo, ¿qué lecciones ellos y nosotros podemos aprender con la actitud y las circunstancias en que Pablo estaba? Lo que podemos aprender es que hablar de Cristo es algo que está en armonía con Dios. Hablar de Cristo significa hablar del amor de Dios, hablar de la verdad de Dios, diciéndolo en una sola palabra, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es hablar de Cristo. Cuando Pablo estaba preso, habían personas que hablaban bien y seguían a Cristo. Pero habían personas que trataban de contradecir a Pablo y hablaban mal de Cristo y enseñaban mal de Cristo. De todas maneras, al hablar mal o bien del Evangelio, al hablar mal o bien de Cristo, hacía motivo para que de Cristo se hablara. No estamos refiriéndonos que la lección enseña que hablar mal de Cristo está correcto o hablar mal del Evangelio está correcto, sino que cuando se habla mal de Cristo o se habla mal del Evangelio, cuando uno aclara y señala la realidad de Cristo, de su amor, de su cuidado,
del triunfo que Dios nos da, de la obra que terminará en cada uno para que estemos preparados con Él, como que cuando otros hablan mal, nos da la oportunidad para decir, de todas maneras, Cristo es predicado, el Evangelio es predicado y el reino de Dios es construido, porque los hijos de Dios en la tierra hablamos de Dios y enseñamos la palabra de Dios. Para esto, el discernimiento espiritual es necesario porque hace que estemos mirando más a las personas, aunque nos estén haciendo daño, que a las circunstancias en las cuales nosotros podamos estar. Cuando somos acusados indignamente, falsamente, y estamos sufriendo por Dios injustamente, eso que estamos sufriendo es injusto. Pero esa injusticia en la cual estamos no debe ser lo primero, y es lo que Pablo hacía. Para Pablo lo primero era pedir a Dios por las personas que hablaban mal o que lo trataban mal, pedir a Dios para que ellos también pudieran conocer a Dios. El discernimiento de Dios nos hace conocer por el Evangelio y por la verdad de la palabra de Dios que nosotros debemos fijarnos más en la necesidad de la persona, aun cuando nos esté haciendo daño, y estemos rogándole a Dios por esas personas y tratando de enseñarles el Evangelio para que ellos también puedan alcanzar la salvación. Vamos a llegar con nuestro estudio hasta aquí y continuaremos hablándoles de esta lección en lo que resta en la próxima grabación.